Bienvenidos a este nuevo video. En la clase de hoy hablaremos sobre el Natural Language Processing, o el procesamiento del lenguaje natural. ¿De qué se trata este campo? Es un campo de la inteligencia artificial que se encarga de dotar a las máquinas de la capacidad de leer, comprender y extraer los significados de los lenguajes humanos. Es una intersección entre la lingüística y la ciencia de la computación, y se encarga de analizar y entender grandes cantidades de texto. Por una parte, la lingüística estudia el lenguaje, su formación, la sintaxis, el significado de las palabras y los diferentes tipos de frases. Por ejemplo, se encarga de identificar qué es sustantivo, un verbo y cuáles no son. Por otro lado, está la ciencia de la computación, que se encarga de aplicar todo el conocimiento lingüístico, pero transformándolo en programas de cómputo. También se ayuda de otros campos como la estadística y la inteligencia artificial, utilizando el Machine Learning o el Deep Learning. Sin embargo, entender el lenguaje es una tarea complicada. Como seres humanos, hemos creado un sistema de comunicación bastante complejo con símbolos y palabras, cada una con significados distintos. Palabras que pueden ser similares. Tenemos diferentes idiomas, el sarcasmo, los chistes, las ironías, las poesías. Palabras que suenan igual, palabras que se escriben igual, los neologismos o palabras nuevas. También puede darse el caso de una mala ortografía, que puede cambiar el significado. También influye el estado de ánimo o las variaciones en la estructura de la oración. Así que la computadora debe entender todas estas variaciones. Sus aplicaciones. El Natural Language Processing se aplica en muchas áreas. En primer lugar, tenemos los asistentes personales, como Siri, Alexa, Cortana o el asistente de Google, que es capaz de escuchar nuestras instrucciones en voz, transformar esa voz a texto y luego realizar una tarea específica. Nos puede predecir el clima, sugerir la mejor ruta, llamar a un contacto, abrir una aplicación, entre otros. También están los chatbots inteligentes, que te permiten automatizar el proceso de comunicación entre, por ejemplo, usuario y la empresa. Muchas empresas están usando un chatbot dentro de sus páginas web para ayudar con el servicio al cliente. También tenemos el autocompletado, como los que utilizan los motores de búsqueda como Google, Bing, entre otros. Y no solo el autocompletado, sino lo que se llama la búsqueda semántica. Y no solo enfocarnos en las palabras claves, que tú coloques un término de búsqueda o una frase y que te lleve al contenido que tú querías encontrar. También tenemos la corrección de errores ortográficos, como lo que ocurre en Microsoft Word o en Visual Studio Code. También tenemos las traducciones automáticas, como lo hace el traductor de Google, en diferentes idiomas. También existe otra herramienta llamada DeepL, que también hace uso de inteligencia artificial para ello. Uso de los chatbots. Supongamos que tienes un banco o una tienda en línea, con muchas peticiones, quejas y dudas, que si las manejas de forma manual, pueden ser muy repetitivas. Por lo tanto, tú puedes construir un chatbot para automatizar tu negocio, que ayude a solucionar las dudas más frecuentes y que si no se solucionan, se comuniquen contigo. Así el proceso se hace mucho más rápido y sencillo. También el Natural Language Processing está siendo utilizado para la predicción de enfermedades, basándose en los registros electrónicos, los registros médicos, y el propio habla del paciente, desde enfermedades cardiovasculares hasta la depresión o esquizofrenia. Esto es una tarea que está haciendo, por ejemplo, la empresa Amazon con su Comprehend Medical, que está ayudando en el diagnóstico médico. Aquí pueden ver el enlace de la noticia. También se puede utilizar para identificar las fake news o las noticias falsas. Cada vez es mucho más sencillo generar contenido que parezca realista y colocarlo en internet, así que hay que saber identificar las fuentes. Por ejemplo, un grupo del MIT desarrolló un nuevo sistema para determinar si una fuente habla con exactitud o si está políticamente sesgada, determinando si una fuente es confiable o no lo es. Aquí es donde entramos con las herramientas para empezar a procesar texto.
Para extraer texto, lo primero que podemos utilizar son las expresiones regulares. Las expresiones regulares son una forma de extraer texto o extraer patrones dentro del texto mediante un conjunto de reglas. Son capaces de extraer datos estructurados, por ejemplo, emails de datos no estructurados, como las páginas web, a través de un conjunto de reglas. Estas expresiones regulares también se pueden combinar con una técnica conocida como web scraping para extraer datos de la web. Y con estos datos que extraigamos son los que formamos nuestro modelo de procesamiento del lenguaje natural. Esto tiene una nomenclatura específica. Por ejemplo, el slash invertido y la D minúscula tiene coincidencia con cualquier dígito. Y con la D mayúscula, todo lo que no sea un dígito. W minúscula, lo que sea un carácter alfanumérico, de la A a la Z y algunos números. Y la W mayúscula, lo que no sea carácter alfanumérico. El slash con la S tiene coincidencia con un espacio en blanco. El slash con la T tiene coincidencia con un tabulador, el tab. Y el slash con una N tiene coincidencia con una nueva línea o salto de línea, cuando presionamos Enter. ¿Qué quieren decir estos símbolos? Son patrones que si nosotros creamos una regla de búsqueda y luego la utilizamos para analizar el texto, podremos extraer la información que necesitemos. También tenemos otras reglas. Por ejemplo, los paréntesis se utilizan para aislar un grupo del resto. Puedes seleccionar con paréntesis una porción del patrón y separarlo del resto. También tenemos la barra vertical, que también significa el OR dentro de las expresiones regulares. Buscar una palabra u otra. También tenemos el símbolo de la potenciación, que se utiliza para encontrar el inicio de la palabra o el inicio de la oración y que no haya espacios antes de ello. El signo de dólar se utiliza para encontrar el final de la palabra o el final de la oración. El menos, o mejor dicho, como si fuera un guión, se utiliza para determinar un rango. Por ejemplo, 0-9 es el rango de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es lo que tiene coincidencia en nuestra expresión regular. Luego tenemos indicadores que nos dicen el número de veces que va a aparecer nuestra petición, nuestra búsqueda, nuestra consulta. Si colocamos llaves y un número, hace match exactamente con n elementos seguidos. Si colocamos un número y una coma, hace match o coincidencia con n elementos o más. Por ejemplo, si colocamos 5 y coma, va a coincidir con 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente elementos. Y si le colocamos un número de inicio y un número de final, por ejemplo n y m, tiene coincidencia cuando ese carácter o patrón se repita entre n y m veces. Por ejemplo, si le colocamos las llaves y el 5, 8, tiene coincidencia con 5, 6, 7 u 8 elementos, dígitos o caracteres seguidos. Estos patrones también lo utilizaremos en la parte práctica. Luego tenemos otras reglas, por ejemplo el más, que se utiliza para repetir un carácter una vez o más. Por ejemplo, si colocas un dígito, habíamos hecho barra invertida y la D, hace match con un dígito. Y si le colocas el más, puede ser un dígito, 2, 3 y así sucesivamente. Tendrá coincidencia. Si tú tienes un grupo, habíamos dicho utilizando los corchetes, pero dentro le colocas el signo de potenciación, es como si fuera la negación. Tiene coincidencia con lo opuesto a ese carácter o regla. Si colocamos el corchete, el signo de potencia y un patrón, buscará o tendrá coincidencia con lo contrario. El asterisco se utiliza para coincidir con 0 elementos o más. Lo puedes colocar y se va a encontrar la coincidencia y también se puede omitir 0 o más veces. Utilizar el signo de interrogación después de un elemento o regla se utiliza para decir que ese elemento es opcional, 1 o 0. Puede ser match si está o si no lo está.
y no tendrías ningún error. El punto hace coincidencia con cualquier carácter menos una nueva línea. Si creas una expresión regular y le colocas simplemente un punto, detectará todas las letras en tu texto. Pero para coincidir con el punto específico, le tienes que colocar la barra invertida, punto. Hace match o coincidencia con el punto dentro del texto. Y también podemos utilizar la barra invertida para colocar el signo de interrogación para que no se confunda con estas dos reglas. Esto es opcional y esto es cualquier carácter. Y esto es el carácter literal, el punto y el signo de interrogación. Una vez conociendo cada una de las reglas o patrones que podemos utilizar para crear expresiones regulares, podemos combinarlas para encontrar lo que queremos. Por ejemplo, para buscar números telefónicos con expresiones regulares, ¿cómo haríamos? Primero, colocamos el inicio de la oración o de la palabra, símbolo de potencia, y un grupo, corchetes. Quiero los números del 0 al 9. Cualquier número puede ser un número telefónico, pero que tenga el patrón que sean 4 dígitos. Por ejemplo, 0412. 4 dígitos y son numéricos, lo va a detectar. Luego, un guión. Y ese guión va a ser con un signo de interrogación opcional. Quiere decir que le puedes poner este guión o no lo puedes poner, lo puedes omitir. Luego, 3 dígitos entre 0 y 9. Por ejemplo, 555. Luego, otro guión opcional utilizando el signo de interrogación. Este guión lo podemos colocar o lo podemos omitir. Y luego 4 dígitos entre 0 y 9. Como 5555. Luego colocamos el signo de dólar para el final de la expresión o el final de la palabra. Con esta expresión regular hemos creado para buscar números telefónicos. Todo lo que no sea un número telefónico se omitirá. Y esto es una buena práctica para darle formato a la información y validar un formulario, por ejemplo. También tenemos una expresión regular para buscar direcciones de correo electrónico válidas. Colocamos el inicio de la palabra con el signo de la potencia. Luego colocaremos lo que va antes del arroba, que pueden ser letras de la A a la Z minúsculas, pueden ser letras de la A a la Z mayúscula, puedes utilizar números del 0 al 9 y no va a tener ningún error. Y aquí estamos usando el símbolo del rango A a la Z. Utilizamos el guión y del 0 al 9 también utilizamos el guión. También en un correo podemos utilizar el punto, el piso bajo y el guión. Y como están dentro del grupo, este es lo que hará coincidencia. Y le colocamos el más para que sea uno o más veces. Puede ser un solo dígito, 2, 3, 4 y el nombre de tu correo completo. Luego viene el arroba. Si no está el arroba, no es un correo. Luego el arroba viene como el dominio. Ese dominio puede ser de la A a la Z en minúscula, también puede ser en mayúsculas y también puede ser de 0 a 9. Existen algunos dominios que utilizan números. Y puede ser uno o más dígitos, por eso utiliza el más. Luego coincidimos específicamente con el punto, del .com, el .es, etc. Y luego le colocamos el dominio final o la extensión, que puede ser de la A a la Z en minúscula o en mayúscula. Ahí sí no podemos utilizar números. Y ese dominio generalmente es entre 2 y 3 dígitos. El .com tiene 3 caracteres. El .io tiene 2 caracteres. Y luego le colocamos el final de la oración con el signo de dólar. Con esta expresión regular detectaremos o extraeremos los correos electrónicos de una serie de datos no estructurados. Y así, conociendo cada una de estas reglas, podremos crear expresiones regulares para buscar cualquier tipo de contenido. Y luego utilizamos las siguientes funciones o métodos. Tenemos re significa regular expression, expresión regular, .search. Buscar en un texto específico el patrón que le hayamos indicado, o sea que recibe 2 parámetros. También tenemos match, que tiene una función similar al search, pero el search te encuentra el primer elemento, el match te devuelve un objeto y también recibe el texto y el patrón.
Luego tenemos find alt, encontrar todos. Si nosotros utilizamos find alt y le colocamos un patrón y un texto, nos va a devolver una lista de todos los correos o todos los números telefónicos que haya encontrado. Es decir, todas las búsquedas que sí tienen coincidencia con la expresión regular dada. También podemos utilizar re.sub para sustituir una palabra por otra o una expresión regular por otra. Tenemos re.compile y dentro de ese compile es donde le colocamos la expresión regular. Y en vez de escribir este número varias veces, lo guardamos en una variable, por ejemplo patrón, y lo colocamos aquí en re.compile. Y re.split nos dividirá una oración o texto dependiendo del separador que le hayamos indicado. Puede ser un guión, puede ser un punto, pueden ser los espacios en blancos. Y así nos permitirá separar los textos en palabras. Luego, esa es la forma más básica, expresiones regulares. Posteriormente tenemos el Machine Learning. Son los modelos que resuelven tareas como determinar si un correo es spam o no. Utiliza una serie de algoritmos que detectan patrones en los datos. Y se vale de técnicas y modelos estadísticos. En primer lugar tenemos las redes neuronales recurrentes, utilizadas para el análisis de secuencias, como el texto. Tenemos una celda llamada LSTM, Long Short Term Memory, memoria a corto o largo plazo. Y tenemos una arquitectura llamada Transformers, que surgió recientemente y ha demostrado ser muy eficaz para el procesamiento de texto. Y es lo que permitió la creación de modelos con millones de parámetros como GPT-3, capaz de generar texto realista. Las redes neuronales recurrentes son aquellas que tienen una especie de retroalimentación. Se conectan con la capa anterior y con la capa posterior. Así que tratan los datos secuenciales de forma eficiente, como las cadenas de texto. También recuerdan las salidas anteriores y las toma como entrada. Guarda en su memoria qué es lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después. Y pueden tratar secuencias muy largas, de elemento a elemento, cosa que no haría una red neuronal normal. Luego tenemos la LSTM, Long Short Term Memory. Es un tipo de arquitectura de una red neuronal recurrente. Es como si fuera una neurona. Tiene conexiones de retroalimentación. Y puede procesar datos individuales como imágenes, pero también en secuencias, como voz, video o serie de tiempo. Posee una puerta de entrada, una puerta de salida y una puerta de olvido. Entrada, olvido. Se realizan operaciones de multiplicación de matrices y de suma. Se pasa por funciones de activación como la tangente hiperbólica. Y luego la neurona o la celda almacena un valor que va a ir aprendiendo la red neuronal. Recuerda valores en intervalos de tiempo arbitrarios. Y las tres puertas regulan el flujo de la información dentro de esa celda. Por lo tanto, al utilizar las Long Short Term Memory, las redes neuronales se vuelven mucho más eficientes para el análisis de texto. Y capas como estas y estas son las que utilizaremos para crear nuestro modelo de procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, las computadoras solo entienden números, no entienden letras, ni palabras u oraciones. Por ello, necesitamos una forma de representar el texto en forma numérica, para que las redes neuronales puedan procesar. Aquí es donde proviene el One-Hot Encoding. Es una técnica en donde una oración es representada por medio de una matriz de n por n, mismas dimensiones, o una matriz cuadrada. Y donde n es el número de palabras que forman nuestro vocabulario. Y donde se marca con 1 la palabra que estamos representando. Si la palabra es la que estamos representando, por ejemplo, él se marca con 1, perro juega con la pelota. Y el resto son ceros. Por ello, implica un mayor gasto de memoria.
Por lo tanto, surgió una mejor alternativa para representar las palabras de una forma numérica, utilizando lo que se conoce como embedding. Los embedding es una representación de las palabras en forma de vectores. Es mucho más compacta y al ser vectores se pueden realizar operaciones entre ellos, por ejemplo, sumas, restas, calcular distancias, etc. Las palabras que tengan significados similares se encontrarán más cerca que otras. Por ejemplo, rey se encuentra cerca de hombre, hombre se encuentra cerca de mujer, rey se encuentra cerca de reina y mujer se encuentra cerca de reina. Y como son vectores, podemos hacer lo siguiente: tener la palabra rey, restarle la palabra hombre y sumarle la palabra mujer y obtendremos la palabra reina. Esto es lo que puede hacer una máquina utilizando los embeddings. Aquí tenemos una representación de los tiempos verbales. Por ejemplo, caminando y caminé se encuentran cerca, al igual que nadando y nadé. También tenemos la combinación o la relación entre los países y sus capitales. Por ejemplo, España, Madrid, Italia, Roma, Alemania, Berlín. Todo esto, las palabras que tengan relación se encontrarán mucho más cerca y se encuentran en un espacio n-dimensional de 3 dimensiones o más. Y esto se puede lograr los embeddings mediante bibliotecas que ofrecen embeddings preentrenados. La más conocida se llama Word2Vec. Convierte las palabras en vectores de una forma muy eficiente. Es una técnica que aprende a leer enormes cantidades de texto y memorizar qué palabras parecen ser similares en diversos contextos. Luego de entrenar con suficientes datos, generan vectores de 300 dimensiones, por ejemplo, de cada palabra. Aquí también es donde surge, hablando de los one-hot encoding, surge el término de Bag of Words o nuestra bolsa de palabras. Es un término que se refiere a contar todas las palabras que se encontrarán en nuestro vocabulario en una matriz. Como habíamos dicho, es otra forma de representarlo o de llamarlo. Luego tenemos las bibliotecas o herramientas que podemos utilizar para el procesamiento del lenguaje natural. En primer lugar tenemos NLTK, Natural Language Toolkit. Es una librería que ofrece una gran cantidad de herramientas para el procesamiento del lenguaje natural y es de código abierto. Contiene herramientas para la clasificación, tokenización, derivación, etiquetado, análisis y el razonamiento semántico. Por ejemplo, para importarla o instalarla utilizamos la palabra NLTK y para acceder al conjunto de libros que ofrece esta biblioteca tenemos el método nltk.download entre paréntesis y comillas book. Descargarán en la memoria una serie de textos o libros que podemos utilizar para analizar. Y para trabajar de forma local, primero tienes que descargarlo en la página de nltk.org. Esto es simplemente para el análisis y la preparación de los datos. Aquí no hemos tocado las redes neuronales apenas. El NLTK ofrece métodos como los siguientes. Concordance. Busca en el texto donde se use la palabra que se encuentre dentro del paréntesis en diferentes contextos. Por ejemplo, buscar cuántas veces aparece la palabra affection en diferentes contextos. También podemos utilizar el método llamado punto similar. Búscalos en el texto 1, por ejemplo, las palabras que utilicen con un contexto similar a affection, que tengan contextos diferentes o que se utilicen con un contexto similar. También podemos imprimir la cantidad de palabras que forman nuestro vocabulario. Por ejemplo, a nuestro texto 3 lo convertimos en un conjunto, un set, lo colocamos dentro de paréntesis, y a este set o conjunto le sacamos la longitud, len. Es el número de elementos que se encuentran dentro del conjunto. Y eso lo colocamos dentro de un print. Por último, podemos saber cuántas veces aparece una palabra específica con el método .count. Contar cuántas veces aparece la palabra Génesis en el texto número 3.
Estos son 4 métodos que podemos utilizar con NLTK. También tenemos un método llamado Dispersion Plot y le podemos pasar como parámetro varias palabras dentro de una lista, por ejemplo Citizens, Democracy, Freedom, Duties y America. 5 palabras dentro de una lista, entre corchetes, y lo colocamos en el método de Dispersion Plot. Y podremos visualizar cómo se utilizan ciertas palabras dentro de un discurso o texto y dónde se localizan. Por ejemplo, esto es un discurso de los Estados Unidos y se puede ver que la palabra ciudadano se encuentra en la mayoría del texto. La palabra democracia se empieza a utilizar a finales del discurso, al igual que la libertad. Sobre los deberes es como comienzan cada uno de estos discursos y al final dejan de hablar de ello. Pero la palabra América se utiliza muy poco en el inicio y se utiliza mucho al final del discurso. Aquí podemos analizar y sacar un significado de las palabras utilizando las técnicas del procesamiento. Dispersion Plot. Otras técnicas que se utilizan en el procesamiento del lenguaje natural son las siguientes. El Bag of Words, como se había dicho antes, es el conjunto de palabras que conforman nuestro vocabulario. Tenemos una técnica llamada TF y DF, que es frecuencia del término o frecuencia inversa del documento, que nos dice qué tan frecuente es una palabra dentro de ese texto. La tokenización, el Stop Word Removal o remover las palabras que sean como cortas, por ejemplo el A, el D, preposiciones. El stemming, para encontrar la raíz de un texto quitando prefijos y sufijos. La lematización, que es muy similar a la anterior, pero utiliza un método diferente para hallar la palabra raíz. El modelado de temas o de tópicos y el word embeddings, que ya habíamos hablado anteriormente. La segmentación de oraciones consiste en dividir una cadena de texto o string en las oraciones que lo componen, y para ello podemos utilizar un delimitador. Pueden ser el punto, las comas, el signo de interrogación, el signo de exclamación, entre otros. Tú eliges qué separador puedes utilizar para obtener las oraciones de un texto. Luego surge la tokenización. Consiste en dividir un texto en palabras, caracteres o subpalabras, que serán nuestra unidad de procesamiento. A cada palabra se le asignará una etiqueta numérica. Por ejemplo, si tenemos la frase "mi amigo se compró una bicicleta nueva" y utilizamos el método de NLTK Word Tokenize y le pasamos una oración y luego imprimimos esos tokens, va a separar nuestra oración en palabras. Mi amigo se compró una nueva bicicleta. Luego tenemos el TF y DF. Para calcular la frecuencia, utiliza técnicas de estadística para calcular la frecuencia y la importancia de una palabra dentro del documento. Qué tanto aparece y qué tanta importancia tiene. Luego tenemos el stemming, llamado también derivación. Se encarga de remover prefijos y sufijos en una palabra. Esta técnica funciona según el principio de que las palabras que tienen una ortografía ligeramente diferente, pero tienen el mismo significado, se pueden agrupar en el mismo token. Por ejemplo, jugando se puede obtener la palabra raíz quitando el sufijo a jugar. Sin embargo, el stemming también puede quitar el sufijo y cambiarle todo el significado. Por ejemplo, news es noticias. Y si le quitas la S, que es quitar y convertir en la palabra raíz, se obtiene new, que es nuevo. Y noticia no es nuevo. No, cambió el significado totalmente de la palabra. Y es por ello que surge otra técnica también conocida como lematización. Tiene un objetivo similar a la derivación, pero consiste en disminuir o reducir las formas flexionadas de una palabra a su forma raíz y las agrupa. Por ejemplo, corriendo, corre y corrió, correrá, todas ellas se encuentran dentro de un mismo lema. Se agrupan en una sola palabra y se reducen a su forma raíz. Por ejemplo, la lematización resuelve este problema como un diccionario, conocido como lema. El algoritmo se encarga de encontrar las palabras similares, las agrupas y las convierte en una sola.
Aquí tenemos un ejemplo de caring. Se utiliza con la lematización en care, que es cuidado. Y con el steaming hubiera convertido ese caring en care, porque el care es la primera palabra. Así que cada una tiene sus ventajas y desventajas. Luego tenemos las partes del discurso. Parts of speech. Dentro del texto tenemos que saber identificar cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos, los pronombres, los verbios y los adverbios. Para ello podemos utilizar un método de NLTK llamado post-tag. Part of speech, piso bajo tag, y le pasamos los tokens que habíamos obtenido previamente. Y así podemos identificar fácilmente cuáles pertenecen a una categoría de palabra. Preposiciones, artículos, adverbios, entre otros. Dentro del procesamiento del lenguaje natural podemos utilizar o realizar diferentes tareas. Entre ellas, la detección de spam, que se encuentra entre una de las más sencillas, porque es un problema de clasificación binaria. También tenemos que identificar partes del discurso, también fácil, como vimos anteriormente. Podemos clasificar el texto por temáticas, clasificación multiclase, el reconocimiento de entidades dentro de un texto, el análisis de sentimiento, que veremos posteriormente, determinar si una oración o texto es positivo, negativo o neutro. Luego tenemos el entendimiento de las correferencias. Por ejemplo, un ejemplo sería: María tiene un libro. Ella es una chica que le gusta leer. María y ella se refieren a la misma persona. Eso se encarga de entender las correferencias. También tenemos la desambiguación del sentido de las palabras para encontrar su significado. Tenemos la traducción automática de idiomas, que cada vez se hace más compleja en la tarea. Se encarga de hallar patrones en los diferentes lenguajes y las similitudes, y luego de entrenar con millones de datos puede traducir automáticamente como lo haría el traductor de Google. Tenemos los chatbots, que relativamente es una tarea sencilla, pero a medida que se le agregan funciones o maneras de analizar el texto, se vuelve una tarea más compleja para que no haya errores. También tenemos modelos para preguntas y respuestas que se basan en un contexto. Tú le haces la pregunta y te devuelve en qué parte de ese contexto está la respuesta. Y tenemos tareas de resumen de texto o text summarization. Le damos un texto largo, detecta la idea principal y remueve aquellas que no sean importantes. Tenemos la detección de spam. Como se había dicho anteriormente, es una tarea de clasificación binaria, 0 o 1, spam o no spam, y se alimenta de grandes cantidades de cuerpos de correos y analiza su estructura y similitudes. Por ejemplo, puede observar que los correos de spam pueden encontrarse como ganaste, un premio, un dinero muy grande, y que pueden prestarse estafas. Así que servicios de correo como Gmail utilizan este filtro de mensajes no deseados, haciendo uso de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. También tenemos el análisis de sentimiento. Las organizaciones pueden determinar qué dicen los clientes sobre su producto o servicio, identificando o extrayendo información de fuentes como las redes sociales. El análisis de sentimiento puede proporcionar mucha información sobre las opciones de los clientes y cuáles son sus impulsores de decisión, para ofrecerle una mejor experiencia de usuario. Pueden ver comentarios en las redes como que mi experiencia ha sido fantástica y la clasifica como positivo. La puede decir que el producto está bien, ok, supongo. La puede detectar como neutral. Y también puede detectar, por ejemplo, tu servicio al cliente es inútil. Lo detecta como negativo. Esa información llega a los departamentos de la empresa para tomar una acción. Han utilizado la inteligencia artificial para resolver un problema dentro de la empresa. Por ejemplo, supongamos que se ha sacado un nuevo teléfono, el iPhone 12, y la empresa desea saber qué opinan sobre su nuevo teléfono. Ellos pueden buscar en las redes sociales, por ejemplo Twitter, extraer los tweets relacionados con el iPhone 12, con opiniones y reseñas, y luego aplicar el análisis de sentimiento para ver cuál es la opinión general de ese producto o servicio.
así que es una técnica muy utilizada. También tenemos el análisis de entidades que aparecen en un texto, los acrónimos, la corrección de errores, que es lo mismo que hacen nuestros autocorrectores de los celulares. También pueden detectar datos numéricos que puedan ser pasados directamente a una hoja de datos, y se puede realizar el modelado de tópicos o de temas. Otras tareas que realizan es el reconocimiento de voz y la generación de texto. Detecta la voz, realiza la conversión de voz a texto, analiza los patrones, busca en su diccionario de palabras su contexto y luego lo muestra en una pantalla. También tenemos una tarea llamada Optical Character Recognition, OCR, que se encarga en extraer del texto o los caracteres que aparezcan en una imagen. Y este es el mismo funcionamiento que utilizaría un código de barras o un código QR. La arquitectura básica a muy alto nivel sería: una palabra entra a la red neuronal, entra a un codificador y la convierte en embeddings, que son vectores. Luego pasaría a un decodificador, que es el estado intermedio de la oración a la salida, y luego se realiza el procesamiento. Aquí estamos realizando una tarea de traducción automática. Muy resumido. Y de este modo es que podemos realizar las diferentes tareas y operaciones del procesamiento del lenguaje natural. Estos se refieren básicamente al procesamiento de los datos antes de comenzarlo. Luego pasaremos a crear nuestro modelo, lo creamos, lo compilamos, seleccionando un optimizador y una función de coste. Luego lo entrenamos con los datos de entrenamiento y de prueba para finalmente hacer predicciones y que puedan hacer tareas que nos resulten de utilidad, como las que podemos mencionar anteriormente. En la clase de hoy hablaremos sobre la clasificación y la generación de texto, y esto es lo que haremos en la parte práctica. Gracias, espero que le haya gustado esta clase.